Este primer ministro de Corea es realmente implacable porque para subir a una posición más alta no dudó en actuar envenenando al presidente, incluso él mismo se usó como según no dudó en ingerir veneno para culpar al líder de un grupo financiero. Líder así con una mano derrocó a todo este grupo. Park Don-ho, originalmente una persona dedicada a servir al presidente, finalmente subió al puesto de primer ministro pensando que desde aquí podría luchar libremente por cumplir sus ideales de justicia y equidad para el país. ¿Quién diría que el presidente en quien confiaba estaba aliado secretamente con grupos financieros recibiendo fondos ilícitos de ellos? Cuando vio que Park Don-ho no desistía de investigar al grupo Daehin, el presidente por su propio interés decidió usar artimañas para eliminarlo, así que a solo unas pocas horas los fiscales arrestarían a Park Don-ho por cargos de malversación y soborno. En ese momento no solo tendría que decir adiós para siempre a la política, sino que el ideal guardado en su corazón jamás podría realizarse. La cara fea del presidente al proteger al magnate hizo que Park Don-ho se indignara. Tras pensarlo bien, tomó una decisión muy audaz: envenenar al presidente. Después Park Don-ho aprovechó su cargo para poner una nueva droga en el cigarrillo electrónico del presidente. El presidente, sin sospechar nada, inhaló esa droga. Un ataque al corazón le dio de repente. Antes de decir una palabra, cayó en estado de coma. El presidente colapsó de repente. Todo el Congreso se sumió en el caos. Si algo le pasaba al presidente, el primer ministro Park Don-ho tomaría el poder, y este era el objetivo de Park Don-ho. Después Park Don-ho ordenó a su secretaria convocar una reunión urgente, pero al segundo siguiente la secretaria recibió una llamada diciendo que el presidente aún no moría. Al mismo tiempo, la enemiga mortal de Park Don-ho, la viceprimera ministra Choi So-jin, se dio cuenta de su intención de ser presidente interino. Un mal presentimiento surgió en su mente. Durante años, para subir de posición, ella aceptó sobornos del grupo Daehin y se alió con ellos. Si Park Don-ho fuera presidente interino, seguro investigaría a fondo las pruebas de soborno de funcionarios del grupo Daehin, y entonces todo lo que ella construyó se esfumaría. Como predijo Choi So-jin, el envenenamiento del presidente por Park Don-ho en realidad no fue por ambición de poder, sino para reunir pruebas criminales de los magnates y atraparlos a todos. En este momento Choi So-jin estaba muy tensa. Ella creía firmemente que no podía dejar a Park Don-ho ser presidente interino. Por eso ella montó un drama de falsa acusación calumniando a Park Don-ho de recibir un soborno enorme y pidió a los medios publicar noticias masivas. Los congresistas lanzaron un juicio político rechazando que Park Don-ho tomara el poder. Park Don-ho, aunque no podía probar su inocencia, no quería dejar la oportunidad obtenida por este acto arriesgado. Cuando llegó solo al lugar, lleno de ansiedad, sin saber qué tormenta enfrentaría, el gran salón estaba vacío. Choi So-jin estaba sentada esperándolo. Su mirada de triunfo hizo que Park Don-ho se enfureciera mucho. Choi So-jin le advirtió a Park Don-ho que debía renunciar antes de medianoche, si no todos los congresistas renunciarían en masa. Park Don-ho no esperaba que para protegerse Choi So-jin no dudara en sacrificar el interés del pueblo, paralizando al país ante la crítica de Park Don-ho. Choi So-jin no le importó su carrera política, ya se había desviado de política por el pueblo a política por interés personal. Está claro que sus trucos oscuros causaron inestabilidad al país, pero ella culpó al revés para echar a Park Don-ho, quien solo quería limpiar la corrupción. Devolver la limpieza a la política de Corea fuera del escenario. Al mismo tiempo, la hermana del fiscal Seo Jae-tae, Seo Jeon-jeon, quien siempre apoyó el ideal de Park Don-ho y es alguien leal a su lado. Ella temía que nadie estuviera del lado de Park Don-ho. Si él caía, las consecuencias serían graves. Ahora Park Don-ho pensó en alguien que lo ayudaría: el jefe de gabinete. Cuando fue a verlo, no sabía que el jefe descubrió puntos extraños en la salud del presidente. Resultó que los médicos hallaron una droga en la sangre del presidente, probando que su colapso no fue un accidente sino causado por alguien a propósito. Ante el interrogatorio del jefe de gabinete, Park Don-ho no ocultó su culpa, confesó todo voluntariamente y lo grabó como prueba. Este acto hizo que el jefe de gabinete no entendiera, aunque Park Don-ho tuviera razones justas. No podría escapar del castigo de la ley. Park Don-ho dijo con voz grave al jefe que desde el momento en que decidió eliminar al presidente nunca pensó en salir con vida antes de enfrentar la ley. Solo pidió al jefe de gabinete un mes para limpiar el sistema de gobierno podrido por la corrupción. Quería apostar una vez para devolver todo a su rumbo. El jefe de gabinete vio su actitud muy decidida y además entregó voluntariamente las pruebas, así que entendió el dolor de Park Don-ho. La balanza en su corazón se inclinó hacia Park Don-ho. Luego el jefe ocultó a la primera dama la causa real del desmayo. Inventó la mentira de que la salud del presidente mejoró y despertó por un momento. Incluso declaró que el presidente dio instrucciones personales designando a Park Don-ho como interino por parte de Choi So-jin. Por supuesto sabía que era un plan del jefe y Park Don-ho, pero no pudo revelarlo ante todos. Con la rabia contenida al ver que ya no se oponían a Park Don-ho como presidente interino, Choi So-jin no se contuvo. Golpeó la mesa y exigió que el jefe diera pruebas de que el presidente despertó. El jefe previó esta duda y trajo a la primera dama como testigo, aunque Choi So-jin sabía que el presidente no podía despertar. Ella no podía cuestionar la decisión de la primera dama. Su arrogancia fue apagada de inmediato. Perdiendo la jugada, Choi So-jin se desplomó en la silla y Park Don-ho logró su deseo de representar al presidente. La primera
Decisión que anunció fue abolir el cargo de viceprimera ministra de Choi So-jin. Todo esto fue provocado por ella misma. Si ella no hubiera presionado tanto, Park Do-no no habría hecho esta jugada peligrosa hace 3 meses. El fiscal Seo Hye-tae era el mejor amigo de Park Do-no. Los dos tenían el mismo rumbo luchando contra la facción de Choi So-jin. Fueron difamados y dañados maliciosamente. Park Do-no quiso pedir ayuda al presidente. Pero la primera dama usó la excusa de que el presidente estaba agotado para interrumpirlo y Choi So-jin con pose de ganadora miró a Park Do-no con desprecio burlándose de su impotencia. Luego Park Do-no aún no hallaba oportunidad para limpiar el nombre del fiscal Seo Hye-tae cuando supo que él se quitó la vida por Seo Yeon-jeon. La mirada de desprecio de Choi So-jin antes hizo que Park Do-no entendiera que ella lo planeó todo. Odiaba no poder matarla. Pero con su identidad no podía hacer nada. Sus ojos se clavaron en Choi So-jin con mucho odio ante la foto del fiscal Seo Hye-tae. Tomó la loca decisión de exponer los crímenes de Choi So-jin a toda costa. Esta es la razón por la cual lo primero que hizo Park Do-no al asumir fue destituir a Choi So-jin. Ella no estaba conforme, pero el destino estaba fijado, no podía oponerse. Sin embargo, muy pronto después, ella recibió de su secuaz una carta ganadora para derrotar a Park Do-no. La salud del presidente no fue accidente, sino un plan detallado de Park Do-no. Ella rápido buscó una forma de contraatacar, usando trucos políticos para reunir pruebas de que Park Do-no envenenó al presidente. Cuando el jefe descubrió que el médico reveló el secreto, Choi So-jin planeó hundir a Park Do-no en una hora. Choi So-jin pensó que tenía una remontada espectacular, pero el magnate aliado con ella pensó que no era suficiente. El magnate siguió invirtiendo en el esposo de Choi So-jin para acercarse más a su relación con ella. Choi So-jin se asombró por esta inversión pensando que el otro quería eliminar a Park Do-no, pero por las tácticas fuertes de Park Do-no el magnate vio un valor que podía usar. Quería usar las pruebas para amenazarlo y negociar condiciones para obligarlo a servirle reemplazando al presidente. Sin embargo, Park Do-no jamás se rendiría ante el poder del magnate. Ya no era solo su asunto, porque tras cargar con esta deuda de sangre, si él se rendía ante el magnate, temía que después nadie se atrevería a oponerse y el gobierno nacional sería una herramienta en sus manos. Incluso cuando el magnate usó el futuro de su familia para amenazar, Park Do-no decidió no ceder. Esta es la misión que no podía rechazar. En otro suceso, Park Do-no ya no tenía tiempo para su seguridad. Fue a su amigo fiscal a suplicarle ayuda fervientemente para investigar pruebas de corrupción del magnate y Choi So-jin, pero este amigo temía sufrir el mismo destino trágico que el fiscal Seo Hye-tae, así que se negó. Sin embargo, todo no avanzaba bien. La prueba de Park Do-no eliminando al presidente podía revelarse en cualquier momento. Mientras la investigación del amigo en el punto clave fue detenida por una orden urgente. Aunque era presidente interino, en realidad los aliados de Park Do-no eran muy pocos. Cualquiera podía presionarlo para romper este bloqueo. Park Do-no decidió arriesgar el plan B. Fingió pactar con el magnate engañándolo para ir a la Casa Azul. El magnate estaba muy orgulloso, pensando que nadie es limpio ante el poder del dinero. Mientras hablaba sin parar, de repente vio por el reflejo del vidrio que Park Do-no ponía algo en la copa de vino celebrando la cooperación de ambos. Él pensó que Park Do-no quería matarlo para silenciarlo, así que tiró su copa de inmediato frente a él. ¿Quién diría que Park Do-no tenía la intención de sacrificarse? Ambas copas tenían veneno. Bebió todo el veneno frente al magnate. El magnate se aterró mucho antes de reaccionar. La hermana de Seo Hye-tae guió a los guardias al cuarto y lo arrestó. Ahora el magnate notó lo temible de Park Do-no contra alguien que arriesga la vida. Él subestimó al rival. El magnate fue arrestado por el cargo de intentar eliminar al presidente. Esta fue una jugada muy peligrosa de Park Do-no. El veneno ingerido debía lavarse en media hora. Si pasaba el tiempo no habría cura alguna. Según el plan de Park Do-no, el magnate cargó con la culpa por él y lo que le esperaba era la pena de muerte. El jefe de gabinete aprovechó para limpiar todas las pruebas contra Park Do-no que el magnate tenía, probando que envenenó al presidente. Aunque Park Do-no despertara o no, el magnate jamás aparecería en su mundo, pero el hombre propone y Dios dispone. Por el mal tiempo, el helicóptero con Park Do-no se retrasó. Si podría despertar o no era una incógnita. Al mismo tiempo, Choi So-jin entró en pánico buscando evitar que Park Do-no despertara, pero no tuvo tiempo de pensar cómo. Entonces recibió otra noticia impactante, que fue que el presidente despertó. Además, al saber que la vida de Park Do-no pendía de un hilo, So-jin solo deseaba poder hacer que él dejara de respirar de inmediato. Ella inmediatamente usó sus contactos para bloquear a todos los médicos capaces de salvar al señor Do-no. Por suerte, la jefa de gabinete se había anticipado a esta jugada para ayudar al señor Do-no a traer la justicia a la luz, cambiando al médico principal.
No solo eso, sino que ordenó al médico retrasar la recuperación del presidente, quien también despertaba poco a poco, para ganar tiempo para el señor Dono. Gracias a la ayuda de la jefa de gabinete, el señor Dono finalmente despertó y no tuvo tiempo para descansar, sino que demandó de inmediato al hijo del presidente. Resultó que el presidente aceptó sobornos de los conglomerados principalmente para ayudar a su hijo a expandir sus negocios. La acción decidida y rápida del señor Dono hizo que los peces gordos de la política perdieran la calma. Algunos viejos zorros mantuvieron una postura neutral, haciendo que la búsqueda de aliados de Seo-jin fuera extremadamente difícil. En medio del caos por no poder atraer más aliados políticos, Seo-jin recordó el consejo del magnate. Ella planeaba ir a ver a su contador secreto para recuperar el libro negro, sin sospechar que la fiscalía se le adelantó un paso capturando a este contador. Quien controlaba el dinero del magnate fue sometido y Seo-jin sintió que su mundo se derrumbaba al estar en desventaja. Ella pensó que la única persona que podía detener al señor Dono ahora era el presidente, aún no totalmente lúcido. Desesperada, exigió al médico acelerar la recuperación del presidente, pero descubrió que la jefa de gabinete y el señor Dono ya habían reemplazado a todo el equipo médico. Ahora los responsables del tratamiento del presidente eran médicos militares que solo obedecían al señor Dono. Lo que la desmoronó por completo fue que los fiscales registraron e incautaron su casa. Las pruebas de que su esposo recibió fondos del conglomerado aún no habían sido destruidas. Al mismo tiempo, el señor Dono buscaba convencer a la primera dama de que persuadiera a su hijo de entregarse. Una vez que el hijo del presidente confesara, toda la facción del presidente caería y Seo-jin no tendría oportunidad de revertir la situación. Entonces, aunque ella usara cualquier método para salvar al presidente, ya no tendría sentido. Mientras tanto, viendo al presidente agonizante, Seo-jin tomó una decisión loca. Usaría su propia muerte para abrirse un camino de supervivencia. Con manos temblorosas empapó un pañuelo y lentamente bloqueó la respiración del presidente, mientras el aliento de él se volvía más difícil. Su interior también sufría un dolor profundo, los recuerdos desde su juventud siguiéndolo, en su campaña hasta el día en que fue presidente. Las imágenes hombro a hombro en ese camino aparecieron una tras otra. La fragilidad del presidente destrozó la poca conciencia que quedaba en el corazón de Seo-jin, pero ella no tenía intención de soltarlo. Se engañó pensando que, ante una opción similar, el presidente haría lo mismo que ella, ignorando todo para protegerse. Poco después, la noticia de la muerte del presidente se difundió rápidamente. Seo-jin culpó de todo al señor Dono, pregonando que el presidente murió repentinamente por el impacto de la investigación contra su hijo. Por otro lado, como uno de los pocos líderes que recibió el Premio Nobel de la Paz, el difunto presidente tenía un gran apoyo popular. Bajo la incitación de Seo-jin, la opinión pública se agitó exigiendo que la fiscalía cancelara la investigación contra el hijo del presidente. El señor Dono cayó rápidamente en desventaja perdiendo el apoyo popular, mientras Seo-jin pisoteó el cadáver del presidente para proteger a su hijo, ganándose el afecto de la primera dama y los votos de los electores que apoyaban al difunto presidente. Con su actuación magistral al prepararse para la elección presidencial, su índice de apoyo superó el 65%. En este momento, aunque el señor Dono seguía como presidente interino, en realidad su poder era solo nominal. Incluso los legisladores comenzaron a oponerse a su liderazgo. El señor Dono sabía que prolongar esto no era la solución. Mientras tanto, Seo-jin estaba eufórica, pensando que la próxima silla presidencial sería suya. El señor Dono anunció que se mudaba de la Casa Azul, renunciando como presidente interino para participar oficialmente en la elección. Al saberlo, Seo-jin pensó que el señor Dono no conocía sus límites. Tras su teatro, el apoyo de él era de apenas un 6%. Era una batalla extremadamente difícil. Seo-jin adivinó que el señor Dono quería usar sus 15 años de servicio al presidente para jugar la carta sentimental y ganar votos. Pero ella subestimó demasiado al señor Dono. Así comenzó oficialmente un espectacular duelo de inteligencia política. Seo-jin provocó constantemente al señor Dono en foros públicos usando la investigación del hijo del presidente para incitar la resistencia pública. Al señor Dono no le importó. Entendía que respondiera lo que respondiera, no obtendría votos de los seguidores del difunto presidente, por lo que expresó francamente su postura. Aunque fuera elegido presidente, investigaría hasta el final el caso de corrupción del hijo del presidente. La actitud firme del señor Dono hizo que Seo-jin se alegrara internamente. Su único objetivo ahora era pisotear al señor Dono para ser líder del Partido Liberal y tener la oportunidad presidencial. Por ello, amenazó al magnate en prisión, quien aún tenía redes de contactos, obligándolo a apoyarla con todas sus fuerzas para ganar. El magnate, acostumbrado a la arrogancia, nunca había sido amenazado. Aunque molesto, ahora la única persona que podía sacarlo era Seo-jin. Luego, para ganar, Seo-jin se volvió frenética. Primero falsificó pruebas de que el señor Dono malversó miles de millones de wons para incitar la crítica pública. El señor Dono entendió que refutar una mentira es difícil. La mejor forma ahora era crear otra mentira aún más grande. Según su plan, se reunieron en secreto con el informante falso pidiéndole que al escribir la declaración cambiara la fecha planeada por Seo-jin al 12 de noviembre, cuando esta declaración se publicó en los medios. Seo-jin notó el problema. Al mismo tiempo, el señor Dono fue interrogado pero no se inmutó, declarando que el soborno era un invento porque todo ese día estuvo con Seo-jin. La verdad es que el 12 de noviembre fue el día en que Seo-jin y su esposo recibieron una enorme donación del magnate. Si los fiscales investigaban la agenda de Seo-jin ese día según la declaración del señor Dono, su soborno no podría ocultarse más.
Ese día era una mancha para So-Hin, y esa mancha fue traída por el esposo que ella tanto amaba. Sin salida, ella tuvo que aguantar el golpe. Era claramente la trampa que cavó para el señor Do-no, que terminó casi enterrándola a ella misma. Al pensar esto, enfureció pero no se atrevió a dejar que los fiscales investigaran, así que tuvo que dar la cara ante los medios para declarar que el señor Do-no era inocente. Presenciando la pelea entre el señor Do-no y So-Hin, el otro candidato, Sang-sik, tuvo que ver al señor Do-no con otros ojos. Quería atraer al señor Do-no a su bando para frenar a So-Hin. Tras este incidente del soborno, So-Hin, el señor Do-no y Sang-sik llegaron a la final. En los siguientes 3 días recibirían votos de los electores. Quien tuviera más votos sería líder del Partido Liberal, So-Hin, con el respaldo de la primera dama. Vio sus votos dispararse, con ventaja absoluta. Creía que en 3 días el señor Do-no sería un derrotado en sus manos y desaparecería de su vista. Sang-sik también pensó que los votos del señor Do-no eran muy pocos sin oportunidad, por lo que le aconsejó renunciar y darle sus votos para enfrentar a So-Hin. Sin embargo, no esperaba que el señor Do-no hubiera movido otra pieza ganando el apoyo del líder de otro partido con gran cantidad de votos. Para ese líder, el señor Do-no era un candidato más adecuado, mientras que So-Hin, con su enorme base popular, una vez elegida, representaría una presión competitiva terrible. Después de analizarlo bien, decidió aliarse con el señor Do-no, pero eso no bastaba. So-Hin seguía actuando ante los electores mostrando dolor por la muerte del presidente, haciendo que su apoyo subiera. Cuando Sang-sik vio los 1,07 millones de votos de So-Hin, supo que no podía salvar la situación y se retiró de la carrera. El señor Do-no aprovechó para intentar obtener sus más de 400.000 votos, pero Sang-sik pensó que, por mucho que el señor Do-no se esforzara, sería inútil. Los votos de ambos sumaban solo 500.000, incapaces de superar a So-Hin. Justo entonces el señor Do-no mostró su carta oculta. Reveló que de los votos actuales de So-Hin, al menos 300.000 eran suyos. Fue el plan que trazó para que So-Hin bajara la guardia, pidiendo al líder de aquel partido que desviara votos a ella primero y retirarlos al último minuto para dejarla sin reacción. Sang-sik se asombró ante el ingenio del señor Do-no y entendió que su talento no era rival para él, así que decidió darle todos sus votos. Mientras tanto, So-Hin, sin saber nada, estaba muy confiada. Escuchando al presentador anunciar los resultados, ella sacó su discurso de asunción preparado cuando oyó que sus votos de 1,07 millones cayeron trágicamente a 590.000. Mientras tanto, el señor Do-no, con una ventaja de 10.000 votos, ganó convirtiéndose en el nuevo líder del Partido Liberal, obteniendo oficialmente la candidatura presidencial. Este choque repentino hizo que So-Hin perdiera la capacidad de reaccionar. Se quedó muda dejando que el señor Do-no levantara su mano para celebrar su victoria. Incapaz de creer que todo era verdad, sin embargo, So-Hin no aceptó la derrota. Usó sus influencias para presionar al Congreso buscando impedir que el señor Do-no asumiera. Incluso intentó controlar a la persona encargada de sellar los documentos de nombramiento, decidida a no dejarlo asumir. Mientras ella esperaba satisfecha ver cómo el señor Do-no respondería, él desapareció de repente. En ese momento el señor Do-no estaba buscando otro as bajo la manga contra So-Hin. Sabía que en su juventud ella participó en una guerra de facciones y el líder de esa facción le dejó un trauma psicológico enorme. Entendía que si él no podía ser presidente, el líder de aquel partido, quien recibía apoyo por su postura de guerra norte-sur, ganaría. Era un auténtico loco político. Si el señor Do no gobernaba, sería una jaula para So-Hin, pero si aquel líder tomaba el poder, todo el país caería en el infierno. So-Hin entendió esta lógica. El odio y el miedo extremo hacia aquel líder finalmente la obligaron a pactar con el señor Do-no. Pero esta tregua era solo una táctica externa. Ella ayudó con todo al señor Do-no en la campaña, pero en las sombras instaló un dispositivo de escucha en el reloj de él. Quería conocer todos sus movimientos y encontrar su debilidad y secretos. El cielo no ignoró su esfuerzo. Y finalmente escuchó por el dispositivo al señor Do-no admitir que tuvo la intención de envenenar al presidente. Al mismo tiempo, con la ayuda de So-Hin, el señor Do-no ganó la presidencia. So-Hin quiso acercarse a darle la mano, pero el señor Do-no la evitó deliberadamente. Pensando en la amenaza que el señor Do-no representaba, So-Hin no quería ver más su éxito. Pero en ese momento, ella tenía algo más importante que hacer aprovechando que todos estaban sumergida en la alegría de la elección presidencial del señor Do-no. Ella robó la pluma grabadora que contenía la confesión de haber envenenado al presidente de la caja fuerte de la jefa de gabinete. Con esta prueba en su mano, ella convertiría al señor Do-no en su títere político y al mismo tiempo le impediría investigar todo lo relacionado con el magnate. El señor Do-no no se sorprendió al saber que So-Hin se había llevado la pluma grabadora y con calma se quitó el reloj que la primera dama él mismo se lo puso. Resulta que el dispositivo de escucha en su interior había sido detectado por él hace mucho tiempo. La razón por la que siguió el plan y mostró debilidad ante John So-Hin fue para que ella bajara la guardia. Solo cuando John So-Hin creyera que lo tenía bajo control total, ella dejaría de ser precavida y desplegaría sus piezas. Este método era mucho más efectivo que si Park Do no tuviera que investigar por su cuenta que funcionarios estaban coludidos con los magnates y John So-Hin
Luego, Park Dono fingió temer a John Soo-jin y ordenó liberar al padre del magnate Kang Sang-won, quien realmente movía los hilos políticos. Mientras tanto, John Soo-jin celebraba en secreto creyendo controlar a Park Dono, sin imaginar que la obra que él planeó meticulosamente apenas comenzaba. Justo cuando John Soo-jin esperaba confiada que Park Dono anunciara los nombramientos del Congreso según la lista que ella entregó, se quedó atónita al ver la lista publicada. Ni un solo nombre coincidía. John Soo-jin, aterrorizada, pensó que Park Dono buscaba una destrucción mutua esperando que ella entregara pruebas para ser juzgados juntos. Furiosa, fue a darle un ultimátum, justo cuando iba a entregar las pruebas de los crímenes de Park Dono a la fiscalía. Se reprodujo una grabación donde John Soo-jin confesaba haber asesinado al presidente. Su arrogancia se desvaneció al instante y cayó desplomada en la silla con el alma hecha cenizas. John Soo-jin sabía que si esa grabación se hacía pública, su carrera política terminaría. Pensó que Park Dono la arrastraría a la muerte, pero él le ofreció una rama de olivo, estaba dispuesto a ayudarla a ocultar la verdad, con la condición de que ella trabajara para él. Sin otra opción, John Soo-jin aceptó. Así, una campaña para limpiar las fuerzas políticas de Kang Sang-won estaba por comenzar. Park Dono decidió confiar esta tarea a Choi Jeon-sok, quien sería nombrada primera ministra. Él le prometió que al renunciar a la presidencia, la apoyaría para sucederlo. Choi Jeon-sok aceptó con todas sus fuerzas. John Soo-jin, inconforme, filtró esta noticia a Kang Sang-won. Él inmediatamente ordenó secuestrar al hijo de Choi Jeon-sok, exigiendo 500 millones de wons de rescate. Choi Jeon-sok, incapaz de ignorar la vida de su hijo, transfirió el dinero. Pero este acto se convertiría en su debilidad fatal en la audiencia de nombramiento. Al volver, Choi Jeon-sok le suplicó a Park Dono que usara sus contactos para detener la investigación del secuestro, prometiendo lealtad absoluta. Park Dono dudó y buscó a su amigo fiscal para convencerlo de detener la investigación, pero este se negó rotundamente e incluso lo regañó por olvidar sus ideales originales. Al recordar aquellos días, Park Dono también fue un fiscal íntegro como su amigo. Ambos protegían la justicia del país, pero al investigar a Kang Sang-won, enfrentaron innumerables obstáculos y Park Dono fue transferido. El caso fue sellado misteriosamente. Desde entonces, Park Dono entendió que solo con poder podría cumplir sus ideales, por lo que renunció a ser fiscal y se unió al legislador Han antes de que éste fuera presidente. Desde entonces lo apoyó con todo, pero tras lograr que fuera presidente, descubrió que el hijo del presidente recibía fondos de magnates. Indignado, le contó esto a John Soo-jin, con la intención de atrapar al intermediario, sin saber que era la misma John Soo-jin. Ella, fingiendo calma, le preguntó de dónde sacó la información y Park Dono, sin sospechar, reveló el nombre del fiscal: Seo Jae-tae. Esa confianza de Park Dono le dio a John Soo-jin la oportunidad de asesinar a Seo Jae-tae. Park Dono se sintió traicionado y sumido en el remordimiento. Odiaba a John Soo-jin por su falta de escrúpulos y juró que recibiría su merecido castigo. Pensando en el pasado, Park Dono no insistió más con su amigo. Llegó el día de la audiencia y Choi Jeon-sok fue atacada por los legisladores, quienes exigían explicar el origen de los 500 millones del rescate. Ella no tuvo más opción que negarlo todo. Mientras sudaba sin saber qué hacer, surgió una noticia repentina: Park Don Ho culpó de todo al cuñado de Choi Jeon-sok, salvándola. Ella respiró aliviada, pero el cargo de primera ministra se le escapó. Al mismo tiempo, John Soo-jin corrió hacia Kang Sang-won para atribuirse el mérito. Estaba decidida a cortar los aliados de Park Dono. Mientras adivinaban quién sería el próximo nominado a primer ministro, Park Dono anunció el nombre era John Soo-jin. Ella quedó atónita, sin entender qué planeaba Park Don Ho realmente. Él ya había enviado todas las pruebas de cómo ella tendió la trampa a Choi Jeon-sok, el plan del secuestro y cómo usó secretos de otros líderes partidarios para eliminarlos, a otros dos tiburones políticos. El instinto de John Soo-jin era correcto. Park Dono quería convertir su audiencia de nombramiento en el escenario de su juicio final. Este movimiento inesperado dejó a John Soo-jin en un estado de ansiedad extrema. Como era de esperar, la noticia de su posible nombramiento la puso en el ojo del huracán. Los medios informaron sobre los fondos de su esposo, cuestionando sus transacciones financieras con magnates. El líder del otro partido aprovechó para amenazarla, queriendo usarla como peón. Al recordar las torturas que ese hombre le había causado antes, John Soo-jin sintió escalofríos. Ella se negó a aliarse con él. Luego, cambió la narrativa diciendo que las críticas eran calumnias contra el legado del difunto presidente. Con rostro firme ante la prensa, declaró que todo era una conspiración política y que, como leal al difunto presidente, no se rendiría ante el mal. Este teatro calmó de inmediato a los ciudadanos que dudaban de ella. La gente volvió a defenderla. Incluso Park Dono admiró sus artimañas políticas. Sabía que destituirla no sería fácil y adivinó que ella usaría a la primera dama como carta de triunfo. Por ello, se adelantó usando un viejo romance de la primera dama para amenazarla con enviarla al extranjero. La carta política más importante de John Soo-jin desapareció. Al saberlo, ella se derrumbó.
No entendía por qué Park Do-no la atacaba tanto. ¿Qué ganaba él? Claramente podían ganar ambos, pero él la empujaba al abismo. Para Park Do-no, él podía caer al vacío o incluso morir. Pero antes de morir, Jeon So-jin también debía caer. Sin embargo, ella no se quedaría sentada. Entregó pruebas de que Park Do-no envenenó al presidente a su amigo fiscal. El amigo no podía creer que Park Do-no pisoteara la ley así. El amigo le preguntó si realmente envenenó al presidente. Park Do-no guardó silencio. No quería mentirle a su amigo, pero no podía responder. Al mismo tiempo, Jeon So-jin amenazó a Park Do-no para que dejara de investigarla a cambio de no entregar más pruebas. Park Do-no sabía que no podía retroceder. Ante la mirada de su amigo, evitó el tema central. En realidad, Park Do-no no temía que su amigo lo investigara. Había previsto el castigo desde el día que envenenó al presidente. Nunca pensó en huir de su responsabilidad. Solo esperaba que la investigación de su amigo fuera más lenta para tener tiempo de derrocar a Jeon So-jin. Por eso no pidió detenerse. Necesitaba la integridad de su amigo para terminar lo que él y Seo Jae-tae no pudieron. Proteger la justicia de Corea. Sin embargo, ante las pruebas constantes de Jeon So-jin, el amigo aceleró la investigación contra Park Do-no. Esto hizo que él tuviera más prisa por destituir a Jeon So-jin. Para asegurar el éxito, convenció al magnate de ser testigo. Bajo sus amenazas, el magnate aceptó delatarla, justo cuando Park Do-no creía tener todo bajo control. Jeon So-jin, acorralada, desechó la última pizca de justicia en su corazón y se alió con el líder del partido rival. Para sobrevivir, no le importó dejar el país en manos de un loco político. Aunque eso convirtiera el país en un infierno para la gente, ella aseguraría su propio lugar en ese infierno. Llegó rápido el día de la audiencia y los testigos de Park Do-no no tuvieron oportunidad de hablar sobre Jeon So-jin. Bajo la agitación nacionalista del líder rival, los legisladores pelearon por temas del norte y sur. Jeon So-jin los miraba con desprecio, como viendo una comedia. Sin enfrentar cuestionamientos, logró ser primera ministra. Esto escapó al control de Park Do-no, quien se enfureció. Ahora ella era impune mientras la investigación de su amigo se cerraba sobre él. Park Do-no usó su poder presidencial para disolver la investigación y enviar a su amigo al extranjero para detener todo. Antes de castigar a Jeon So-jin, nadie podría derrocarlo. Luego, Park Do-no buscó a Kang Sang-won para un trato. Inicialmente, para derrocar a Jeon So-jin, le confesó su crimen al magnate. Ahora ella seguía en pie y él tenía una debilidad en manos del magnate. Esperaba que Kang Sang-won convenciera a su hijo de callar. A Kang Sang-won le encantaba que le suplicaran y puso condiciones. Exigió que Park Do-no le prestara 900 billones de wons del Fondo Nacional de Pensiones para compensar sus pérdidas de años de persecución. Si aceptaba, culparía a su hijo de la muerte del presidente, ejecutaría la sentencia y el secreto quedaría enterrado para siempre. Pero el plan de Kang Sang-won nunca se cumpliría. El viaje de Park Do-no no era para cooperar. Estaba transmitiendo la charla en vivo al hijo del magnate en prisión. Al oír que su padre lo abandonaba, el hijo se quebró y reveló la cuenta secreta en Macao. Park Do-no movilizó a la fiscalía para investigar la empresa del esposo de Jeon So-jin. Ella, al saber de la cuenta de Macao, se puso muy nerviosa pues los negocios de su esposo estaban ligados a esa cuenta. Entró en pánico, pero luego ordenó a su esposo deshacerse de todos los que sabían. Pero Park Do-no activó la seguridad nacional, cercando por tierra, mar y aire para capturar a todos los involucrados. Jeon So-jin, furiosa, fue a reclamarle. Park Do-no, frío, le advirtió que debía irse de gira a Francia la próxima semana. Jeon So-jin entendió que él quería aprovechar su ausencia para derrocar a su esposo. Entre dolor y rabia, no quería irse, pero a Park Do-no no le importó. Luego, salieron a la luz todas las pruebas entregadas por el magnate, convirtiendo al esposo de Jeon So-jin en un criminal buscado. Él huyó desesperadamente buscando al magnate, esperando cargar con toda la culpa para no involucrar a Jeon So-jin, quien no sabía nada. Pero el magnate, tras ser abandonado por su propio padre, ya no confiaba en nadie. Él denunció que el esposo quería proteger a Jeon So-jin solo para resurgir algún día. El esposo se arrodilló humillado ante el magnate. Pero él no se conmovió en absoluto. Entonces él recordó lo que Jeon So-jin dijo una vez: si no fuera por él ella no habría caído al abismo. El esposo de Jeon So-jin regresó a casa desanimado y la vio bebiendo para olvidar sus penas. Él sabía que su vida había llegado al momento de la cuenta regresiva para proteger a Jeon So-jin y no convertirse en una carga para ella. Solo pudo elegir la muerte para escapar de la investigación del fiscal. Al recibir la noticia de que su esposo murió, Jeon So-jin sintió un dolor inmenso. Ella descargó todo el dolor que sufría sobre Park Do-no. Sumida en la tristeza, Jeon So-jin decidió lanzar el ataque más cruel contra Park Do-no. En su locura no dudó en tomar la vida de todos los ciudadanos como sacrificio para ayudar al líder de aquel partido a borrar su identidad de hijo de criminal, dándole el título de hijo de un mártir para ayudarlo a derrotar a Park Do-no y ser presidente. El líder recibió la promesa de Jeon So-jin y golpeó de inmediato
Exigió a la fiscalía investigar todo el proceso de asunción de Park Dono, especialmente su paradero el día que el presidente enfermó. Al mismo tiempo, John So-jin confiada le dio a Park Dono la lista de funcionarios que planeaba nombrar. Pero Park Dono no le dio importancia pensando que John So-jin celebró demasiado pronto, pues aunque su esposo murió la investigación contra él no se detendría, pero John So-jin pensó que Park Dono no vería ese día porque justo ahora su amigo estaba camino a la fiscalía para testificar. Park Dono intentó detener a su amigo, pero él no aceptó. A ojos del amigo, tanto el difunto presidente que buscó evadir sus culpas como Park Dono, quien llegó hasta hoy queriendo aplicar justicia, han cometido un error fatal que es sobreestimar su propia capacidad para resistir todo. Ambos han usado la justicia y la rectitud como un escudo para protegerse a sí mismos. El amigo no pudo estar de acuerdo con ese método. Usaría su forma para llevar a John So-jin ante el tribunal, mientras que Park Dono debía sentarse en prisión y observar todo esto. Aunque no quería, Park Dono se vio obligado a dar la orden. Inmediatamente la oficina del jefe preparó pruebas para calumniar a este amigo por recibir sobornos y envió a gente a detenerlo en el camino. Así Park Dono impidió que su amigo testificara, pero no pudo cerrar la boca del magnate. Resultó que John So-jin convenció de nuevo al magnate para estar de su lado ante todos los medios. Él publicó pruebas de que Park Dono intentó envenenar al difunto presidente. Park Dono estaba furioso e intentó aclarar las cosas, pero fue totalmente derrotado por las pruebas que el magnate lanzaba continuamente ante la prensa. Park Dono no pudo justificar su paradero. Así la ola de rechazo hacia Park Dono entre el pueblo crecía cada vez más. Protestaban continuamente pidiendo su renuncia. Park Dono estaba totalmente aislado, ya no tenía el apoyo del pueblo. Incluso su aliado político Han Bil-suk fue atraído por John So-jin a su bando. Ella incluso liberó a aquel amigo, convirtiéndolo en testigo para acusarlo. El amigo preocupado aconsejó a Park Dono que se rindiera, diciendo que ya llegó al final y cualquier resistencia ahora era inútil. El amigo prometió seguir investigando a Kang Sang-won y esforzarse al máximo para exponer los crímenes de John So-jin, pero Park Dono no creía que su amigo fuera capaz de hacerlo. Enfrentando a un país podrido hasta la raíz, decidió que aunque tuviera que ir al infierno, arrastraría consigo a la banda de corruptos. Al ver esto, el amigo ya no respetó su amistad y declaró sinceramente los puntos sospechosos en los delitos de Park Dono. John So-jin aprovechó el momento para que el líder de aquel partido presentara el proyecto de destitución contra Park Dono. Como se esperaba, con tantas pruebas en contra, el proyecto de destitución fue aprobado sin problemas. Sin salida, Park Dono buscó una vez más a Kang Sang-won. En sus manos tenía un documento secreto sobre cómo Kang Sang-won malversó $500 millones. Al principio, Kang Sang-won no creía que un presidente a punto de ser destituido pudiera investigarlo, pero Park Dono no pensaba investigar, sino que entregaría este documento al magnate, que estaba furioso por ser usado, o a John So-jin, quien siempre fue controlada por él y le guardaba rencor. Ambos odiaban a Kang Sang-won hasta los huesos. Este documento sería como un cuchillo afilado directo a su corazón, haciendo que su imperio financiero colapsara por completo. Aunque Kang Sang-won sabía que cualquier promesa de Park Dono no era segura en la situación actual, no tenía más opción que cooperar con Park Dono. Él fue obligado a ayudar a Park Dono a retirar el proyecto de destitución. En otro lugar, John So-jin, creyendo tener la victoria segura, usó a la primera dama como su as. Planeaba usar el testimonio de la primera dama para sentenciar los delitos de Park Dono. En ese momento muchos flashes apuntaron a la ex primera dama. Justo antes de hablar, recibió la noticia de que su hijo fue secuestrado por Kang Sang-won. Oyó a su hijo pidiendo auxilio frenéticamente por teléfono y supo que quería el oponente aquí. John So-jin, sin saber nada, seguía hablando sin parar a su lado, preparando el camino para su discurso, pero la primera dama declaró que el día que el presidente enfermó, Park Dono estuvo siempre con ella. Señaló que esta destitución era una conspiración política y pidió a todos mantener la razón y retirar el proyecto contra Park Dono para que pudiera seguir siendo presidente, cumpliendo el gran sueño del difunto presidente. Desde el público, John So-jin miró atónita a la primera dama sin poder creerlo. El proyecto de destitución volvió a ser el centro de la opinión pública. La gente por un momento no distinguía quién decía la verdad y quién mentía. Luego el proyecto volvió a la fiscalía. Entre los fiscales, tanto Park Dono como John So-jin debían ganar el apoyo de 6 personas para anular o aprobar el proyecto. John So-jin corrió por todos lados y rápido obtuvo el apoyo de 6 personas. Viendo que Park Dono perdería, Kang Sang-won se retiró de inmediato de esta guerra política para sobrevivir. Al ver esto, John So-jin esperaba feliz el día de entrar a la Casa Azul para celebrar una guerra que creía ganada, pero cayó en la trampa que Park Dono le tendió. Justo cuando escuchaba la sentencia, el fiscal declaró: el proyecto de destitución de Park Dono no tiene validez. John So-jin no entendía el problema y dejó su té temblando. Pensó que Park Dono revirtió la situación gracias a Kang Sang-won y cuestionó si le prometió darle la mitad del poder nacional a ese viejo o no. John So-jin pensó que Park Dono enloqueció por ganar. Al oír que Park Dono iba a destituirla de su cargo, John So-jin empezó a actuar con lástima, diciendo que su esposo murió y todos los vínculos entre ella y el magnate fueron enterrados y que Park Dono la persiguiera era inútil. Park Dono sabía esto, por eso le creó a John So-jin otras manchas nuevas. John So-jin sintió como un rayo que caía
Preguntó a Park Dono hasta qué paso quería llegar para detenerse. Park Dono respondió que bastaba con ir un paso delante de ella. Luego, para hundir a John So-jin, no dudó en hundirse él mismo uniéndose a Kang Sang-won. Atando a los tres como un bloque de interés común, él ya tenía la decisión de autodestruirse usándose como cebo para arrastrar a John So-jin y Kang Sang-won al lodo. Luego Park Dono hizo público ante los medios que él había envenenado al presidente. Esta confesión horrorizó a todo el mundo. Él no solo detalló el soborno al juez, sino que admitió sus tácticas de manipulación política de esta forma. Ató a los tres tumores del país, John So-jin, el líder de aquel partido, y Kang Sang-won a sí mismo como presidente. Lo último que debía hacer era borrarlos a los tres junto a él mismo de la política. Quería cumplir el sueño inacabado del fiscal Seo Hae-tae, convirtiéndose en un torbellino político que arrasara con todo lo podrido. Solo entonces el amigo entendió el sentido de sacrificar su propia sangre, que dijo Park Dono antes. El amigo no pudo evitar sentir lástima por Park Dono. Mientras tanto, John So-jin sintió una crisis sin precedentes. El líder de aquel partido también estaba inquieto y fue con ella a ver a Kang Sang-won para buscar una solución. Pero lo que hacían ahora era cerrar el establo tras el robo. Park Dono ya estaba listo para cortarse el brazo para salvarse, protegiendo al jefe de oficina y a la hermana del fiscal Seo Hae-tae. El jefe no solo renunció, sino que debió ser quien liderara el pedido de investigar a fondo los delitos de Park Dono. Aquí John So-jin intentó incitar al público sobre el asesinato del presidente por Park Dono para desviar la investigación de ella. No solo hizo arrestar a Park Dono, sino que declaró con firmeza que investigaría a fondo el caso. El jefe de oficina no soportó ver a Park Dono difamado e iba a detenerlo, pero las palabras de Park Dono resonaron en su oído, recordándole que tenía algo más importante que hacer tras dudar. El jefe de oficina tomó una decisión. Ella se presentó para detener la calumnia de John So-jin, dando pruebas de que la fiscalía actual ya no era confiable, y lanzó pruebas de que el líder de aquel partido organizó grupos civiles en secreto para incitar a la guerra. Así todo el país se conmocionó. En el caos, John So-jin supo que su plan falló y Park Dono escapó del peligro, por poco rompiendo el cerco de los fiscales. Le dijo a su amigo que la próxima vez que regresara esperaba que entre los que enfrentaran el juicio con él hubiera 3 personas más, y no seguiría usando su cargo de presidente para investigar a John So-jin hasta que recibieran el castigo de la ley. Ahora el amigo sufría una presión enorme, aunque bajo el impulso de Park Dono el amigo emitió órdenes de registro y arresto. Nadie cooperaba voluntariamente para ir a declarar. Park Dono sabía que esto no podía retrasarse. Estaba parado sobre el fuego de la ira del pueblo. Si no daba pronto una respuesta satisfactoria, tarde o temprano el pueblo perdería la paciencia y lo destituiría por eso. Park Dono decidió lanzar otro golpe fuerte. Lanzó el rumor falso de que un juez acusó en secreto a Kang Sang-won sin saber si era verdad. Perdió la calma y citó a todos los jueces sobornados, prometiendo dinero otra vez, esperando que no dudaran. Pero esta acción de Kang Sang-won lo llevó directo a la fiscalía. Aquí Park Dono supo el lugar de la reunión secreta de Kang Sang-won por el magnate y fue a atraparlos en el acto. Hasta ahora, ambos hijos de Kang Sang-won estaban en prisión y el viejo volvió a ser cliente frecuente de la cárcel. Park Dono sabía que la única forma de destruir un imperio de dinero era liberar la codicia de los herederos para que se mataran entre ellos. Solo entonces obtendría la información más valiosa. Por eso separó el afecto entre Kang Sang-won y sus hijos, y las grietas empezaron a aparecer al mismo tiempo. Park Dono llamó al líder de aquel partido. Resultó que antes, para subir su posición política, este tipo pidió a Corea del Norte eliminar a su familia. El objetivo era ganar la simpatía nacional pintándose como alguien que sirvió al país. Él no esperaba que deseas que traduzca el resto de la historia o que adapte los nombres a una serie específica de habla hispana. Un acto extremadamente secreto de hace años fue descubierto por Park Dono, quien no solo encontró al funcionario norcoreano al que él sobornó, sino que también obtuvo las pruebas de sus transferencias de dinero. Al ver cómo los medios desenmascaraban su pasado poco a poco, el líder entró en pánico total. La imagen política de entrega a la nación que se esmeró en fingir durante 45 años se derrumbó por completo. Ante la presión colosal, fue expulsado del partido para siempre, convirtiéndose en un criminal del país. Mientras tanto, John So-jin veía como cada uno de sus aliados caía uno tras otro, sabiendo que su fin no estaba lejos. Justo en ese momento, el tío Dono la llamó para citarla en la Casa Azul, recordando los días en que lucharon hombro con hombro junto al difunto presidente y el tío Dono. Don So-jin no pudo evitar conmoverse. Resultó que ella también tuvo momentos hermosos así, dedicada a la justicia, arriesgándolo todo para proteger la equidad del país, con una sonrisa que siempre florecía en su rostro sin saber cuándo desapareció. Sus cejas ya no podían relajarse, día tras día recurriendo a artimañas para proteger su posición política, incluso asesinando a quien fue su benefactor. So-jin sabía bien que ya no tenía escapatoria, y en ese momento el tío Dono le aconsejó que se sacrificara por última vez por este país, entregando la lista de los 50 funcionarios corruptos que aceptaron sobornos para capturarlos a todos. Así, su caída tendría sentido, pero So-jin, al ser acorralada por el tío Dono, ideó una vez más un plan de escape, presentándose voluntariamente ante la fiscalía para confesarse, mientras el tío Dono pensaba que tras la caída de So-jin, sus secuaces, por miedo y autoprotección, entregarían voluntariamente a su amigo.
las pruebas de cómo So-Jin gestionó sobornos durante años. Lo que más alegró al amigo fue que entre las pruebas se detallaba cómo el fiscal Seo Hee-tae fue incriminado hasta morir. Sin embargo, mientras el tío Dono exigía justicia para el fiscal Seo Hee-tae, su amigo descubrió que esas pruebas fueron filtradas a propósito por So-Jin a través de sus secuaces. Resultó que ella cargó toda la culpa sobre su difunto esposo. El amigo quedó aterrado al saber que si esta vieja zorra, So-Jin, escapaba del cargo, recapturarla sería casi imposible. El tío Dono no esperaba que, incluso agonizando en la desesperación, So-Jin pudiera lanzar tácticas tan extrañas. Usando su elocuencia para desviar la atención. Así, So-Jin se transformó de nuevo en una política inocente y lamentable, usando al difunto presidente para blanquearse y buscando además a los antiguos aliados de su esposo, para pedirles que se unieran a sindicatos y organizaciones civiles para impugnar al tío Dono. En esta ola de juicios políticos, el tío Dono parecía haber perdido sus apoyos y fuerzas, mientras So-Jin, muy satisfecha, quería pisotear al tío Dono. Efectivamente, el tío Dono recibió el aviso de su amigo de que la investigación contra So-Jin tuvo que detenerse, y ahora en la fiscalía no quedaba nadie que pudiera ayudarlo. Sin embargo, So-Jin aún no estaba satisfecha. Ordenó que los manifestantes rodearan la Casa Azul. Si el tío Dono no renunciaba, ella encendería la furia de la multitud para sacarlo de allí, mientras el jefe de oficina estaba muy preocupado por la seguridad del tío Dono y quería buscarle un refugio, pero el tío Dono entendía que en esta situación ningún lugar lo libraría del conflicto. La forma de enfrentar esto no era cediendo ni huyendo, sino respondiendo directamente con un golpe fulminante. Luego, el tío Dono aprovechó la antigua relación sentimental entre la hermana del fiscal Seo Hee-tae y un secuaz de So-Jin para atraerlo a un lugar remoto, donde la joven fingió preocupación por la caída de Dono, suplicando al secuaz que la ayudara a huir al extranjero, dándole un fajo de pruebas contra el tío Dono. Justo cuando iba a llamar a su madre para despedirse, se quedó sin batería, y el secuaz, que aún sentía algo por ella, le prestó su teléfono. En el momento en que él abrió el maletín con código para ver los secretos del tío Dono, la joven salió sigilosamente y lo encerró, mientras So-Jin contaba el tiempo para la caída de Dono. Al llamar a su secuaz, escuchó de repente la voz del tío Dono. So-Jin se quedó helada. El teléfono del secuaz ocultaba demasiados secretos de ella, incluyendo cómo asesinó al presidente. Inmediatamente, So-Jin fue sometida por el tío Dono y se derrumbó por completo. Sabía bien que si el pueblo se enteraba de que usó al difunto presidente por sentimentalismo y que su muerte fue planeada por ella misma, perdería todo su capital político y su fuerza. Pensando en las 500.000 personas enfurecidas contra el tío Dono por creer que él mató al presidente, si supieran que ella fue la culpable, ese fuego la consumiría. So-Jin ya no tenía cartas para negociar, así que el tío Dono le pidió de nuevo que entregara la lista de corruptos y fuera testigo de cargo, justo cuando So-Jin, creyendo que no tenía salida, dudaba. Su secuaz la llamó para informarle que su teléfono fue cambiado hace 2 días y no tenía nada. So-Jin suspiró aliviada, sintiendo que escapó de la muerte por poco. Una sonrisa de desprecio apareció en su rostro, colgó y ordenó atacar la Casa Azul. En ese instante se convirtió totalmente en un demonio, pero no esperaba que, para atraparla, el tío Dono pagaría con su propia vida. Resultó que el tío Dono sabía que el teléfono estaba vacío. Lo hizo para atraer a So-Jin a solas. Aunque no tenía pruebas del asesinato del presidente, podía crearlas. Se vio al tío Dono arrebatando el pañuelo que So-Jin siempre llevaba, rompiendo sus botones y alborotando su cabello, para luego lanzarse decididamente por el acantilado. Este lugar guardaba sus ambiciones, donde él y So-Jin presenciaron juntos la toma de posesión del presidente y prometieron un mundo justo. Ese mundo el tío Dono ya no lo vería, pero usó su vida para derrocar a So-Jin y devolver a los coreanos una política limpia. En el acantilado, So-Jin quedó petrificada por la determinación del tío Dono. Resultó que acabar con el presidente no se refería al difunto, sino al actual, a él mismo. Cuando la jefa de oficina buscó desesperada al tío Dono, halló su testamento en la mesa y, presintiendo lo peor, corrió a la montaña trasera y presenció como el tío Dono se lanzaba al vacío. La jefa de oficina sufrió un dolor inmenso, doliéndose por el país que perdió a un presidente íntegro y furiosa porque alguien que solo quería proteger la justicia tuviera que pagar con su vida. El tío Dono finalmente falleció, y So-Jin, como sospechosa principal, fue arrestada. Nunca antes estuvo en tal miseria, pidiendo ayuda desesperadamente y exigiendo revisar las cámaras de seguridad para demostrar que no fue ella. Mientras tanto, la jefa de oficina, sumida en dolor, sabía que tenía algo más importante que hacer y se reunió en secreto con So-Jin. Primero, ella enumeró todas las pruebas criminales de So-Jin y le dijo que, aunque hallara cámaras, no borraría el hecho de que ella acabó con el presidente. Al mismo tiempo, el amigo fiscal sacó a todos los interrogadores y la jefa de oficina
puso un video que el tío Dono dejó para So-jin. En el video, el tío Dono le mostró un camino. Confesó haber dejado un testamento que probaría la inocencia de So-jin, solo con publicarlo. So-jin quedaría libre de cargos. Luego, el tío Dono le preguntó si quería hundirse sola o arrastrar con ella a los 50 políticos. En ese momento, So-jin no quería admitir la derrota, esperando que su secuaz hallara el video de ese día, pero solo recibió la noticia de que no se grabó nada. Solo existía la grabación de la jefa de oficina viéndola acabar con el tío Dono. El tiempo de So-jin se agotaba. La jefa de oficina exigió una respuesta antes de que terminara el funeral del tío Dono, o el único testamento que probaba su inocencia sería incinerado con él. Justo cuando la jefa de oficina pensó que So-jin resistiría hasta el final sin delatar a los 50 políticos, recibió una llamada con una larga lista de nombres. En ese momento, la jefa de oficina no pudo contener las lágrimas y lloró amargamente mirando el cuerpo del tío Dono, consolando su alma en el cielo. Con esa lista, una tormenta política arrasaría Corea. La traición de So-jin hizo caer a los 50 políticos uno por uno, mientras ella caminaba sobre la sangre de todos para salir de la sala de interrogatorios. La caída del tío Dono la convirtió en presidenta interina, regresando orgullosa a la Casa Azul. El secuaz, que debería estar feliz, no podía estarlo. Resultó que la hermana del fiscal Seo Hee-tae le sembró una duda, advirtiéndole que So-jin, para salvarse, lo usaría como chivo expiatorio. Has visto todas sus tácticas ilegales. En otro punto, antes de morir, el tío Dono hizo una última llamada a su amigo, quien notó su intención suicida. El tío Dono no creía que la verdad pudiera castigar a estos mentirosos políticos. Le suplicó a su amigo un último favor: crear una mentira mayor, difundiendo que, al ser interrogada, So-jin delató a su secuaz como el asesino del difunto presidente. Esta noticia se difundió rápidamente por los medios justo cuando So-jin volvía a la Casa Azul para asumir como presidenta interina. La furia del secuaz la aterrorizó. El hombre que sabía todos sus secretos era una bomba de tiempo dirigida hacia ella. So-jin entró en pánico por su ansia de escapar y empezó a hablar locuras, confesando frenéticamente que ella misma asesinó al difunto presidente. So-jin gritaba que debía proteger el espíritu del presidente y seguir como presidenta interina porque tenía tareas pendientes. Sin saberlo, su estado demencial estaba siendo observado por todo el país. Resultó que la hermana del fiscal Seo Hee-tae aprovechó un descuido del secuaz para instalar una cámara en la oficina de So-jin. Su verdadera cara quedó expuesta ante el público con su propia confesión. So-jin fue llevada nuevamente por la fiscalía, y esta vez nadie pudo salvarla. Así terminó la sangrienta lucha política, con todos recibiendo su castigo, mientras el tío Dono cumplió su promesa al fiscal Seo Hee-tae, llevándose toda la podredumbre para dejar a Corea un mundo limpio. La película termina aquí. Los invito a dar like y comentar. Y seguir mi canal de cine. Nos vemos pronto.